Hola amigas, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en este maravilloso podcast de A los 50, ni santas ni perfectas. Soy Cris Steinman. Y yo, Ale Lelo de La Real. Bienvenidas todas sean a este episodio. ¿Cómo estás, mi Cris? Pues es lunes. Sí. Bueno, estás bien. Ahí vamos. Estoy muy ¿Estás bien. aquí? Estoy aquí y ahora. Oigan, pues hoy tenemos un tema un poco álgido, ¿no? Sí, es un tema escabroso. Escabroso. Nos y meteremos seguro. en algunas cuestiones. A ver qué nos van comentando A ver, luego. te voy a leer el primer caso. Venga de ahí. Pues mira, dice, hola, me llamo Mirta Ibarra y esta es mi historia. Tengo 53 años, crecí en cuna de religión cristiana evangélica, pero solo íbamos al final del culto y cuando había reuniones con la familia de mi madre, en pocas palabras, era el punto de reunión para de ahí ir a partir al lugar designado. Pero entre prejuicios y miedos implantados por mi madre, me casé con un hijo de pastores cristianos pentecostales y no me fue nada bien. Aún así, año con año me taladraba la cabeza en la religión, diciendo que abriría puertas al enemigo y por ello no nos iba bien, que porque no me sujetaba al marido, Dios no nos bendecía. Que debía ser agradecida con la vida que llevaba, etc. 15 años me duró el trance religioso donde me iba muriendo poco a poco, hasta que un día decidí levantarme de los escombros y darle punto final a esa relación. No obtuve los resultados que esperaba, más bien me tocó vivir flechazos venenosos de muchísimas personas que habían dicho no hacerme daño y lo hicieron. Aún así seguí avanzando, herida, algunas veces desalentada y frustrada. Pero hoy, después de tantos años, casi una década, me reencontré de nuevo conmigo misma. Hoy puedo decir que me amo mucho y que por fin tuve el valor de podar aquellas relaciones familiares y amistades que en vez de sumar, restaban en mi vida. Hoy me siento libre a pesar de que no vivo en las circunstancias que me hubiera gustado, pero la vida aún no termina y seguimos volando. Me encantaría tener una experiencia de ayahuasca. He escuchado muchas cosas formidables al respecto y creo que me hace falta liberar algunas ataduras que aún cargo inconscientemente. Gracias por leerme. Ay, Mirta. ¿Cómo la religión te puede atar y amarrar de tal forma que estás viviendo una vida que no es la tuya, que estás viviendo una vida que está pues designada, que está como, no sé, como trazada y tienes que cumplir con eso a pesar de ti? Se me hace terriblemente fuerte. Sabes que yo he tenido como muchas etapas con la religión. Sí. Sí, yo nací en una familia católica. Mi papá nos llevaba a misa, a mi hermana y a mí, cuando éramos chicas. Yo creo que más por educarnos, que muchas veces hasta por convicción propia, he de decir, después de muchos años. Fíjate que yo platicaba ya adulta con mi papá mucho acerca de ese tema porque a mí me marcó algo que te quiero contar. Ay, qué... Cuando era muy niña, bueno, pues tendría 6 años. Mi mamá pues estaba muy enferma de cáncer. Ella murió de cáncer de pulmón. Y yo me acuerdo, desde que me acuerdo, o sea, tuvo situaciones bien complicadas. Digo, es más, me acuerdo que cuando era muy niña, me pedía que le tocara la espalda para ver dónde le dolía y le marcaba con un plumón grueso de esos. Por eso no lo soporto el olor. No me digas. Le marcaba yo dónde le dolía y ahí le daban las radios. O cuando hoy hay toda una tecnología atrás de eso. Exacto. En aquel entonces, yo supongo que era para algo así, ¿no? Pero, pues, imagínate todo lo que viví de angustia y de preocupación porque estaba enferma. Muchos días estuvo enferma, ¿no? Y me acuerdo que fui caminando a la iglesia con una de las personas que me... Pues era la persona que ayudaba en la casa,
y me llevó a la iglesia a hablar con el padre. Y entonces, pues yo obviamente, ya te podrás imaginar que tenía toda la fe del mundo, ¿no? Ajá. Y entonces fui y le dije, oiga, pues es que quiero que vaya a mi casa para que ayude a mi mamá a sanar porque está muy enferma y bla, bla, bla. Y pues me acompañó, la verdad muy lindo el sacerdote. Y pues obviamente se puso a hablar con mi mamá. Yo supongo que ella le ha de haber dado, pues, no sé, mucha ternura, fortaleza, ¿no? O algo, pero yo iba confiada con que el padre iba a curar. Pero era una fe, no te puedes imaginar. Imagínate una fe de una niña de 5 años, Claro. ¿no? 6 años. Claro. Bueno, pues total que, pues, obvio se murió. Y, bueno, no obvio, pero se murió. Se murió. Sí, es lo que dice, porque obvio. Ajá, se murió. Sí. Y otra cosa, fíjate que tenía una tía también que era súper, súper religiosa y una vez en una misa me dijo, a esta hora tienes que ponerte a rezar, cuando el padre diga no sé qué, y pedirle con toda la fe que tu mamá se va a curar. Y entonces tu mamá se va a curar. Uh-huh. Y pues ni una ni otra, ¿no? Entonces, pues como que aprendí muy temprano que la vida no funcionaba desde ahí. Entonces, como que me fui al otro extremo, ¿no? Entonces... O sea, sí te enojaste con Dios o con... Pues, claro. Seguramente, ¿no? ¿no? O sea, era... yo te pedí y tú no me hiciste atreví caso. nunca a decir estaba enojada con Dios. Yo creo que más por miedo que por otra cosa. Sí. Pero pues yo supongo que sí era un nivel de molestia increíble, ¿no? Pero dejé de tener fe. Muchos años, Muchos años como que dije, esto es pura vacilada, ¿no? Y creo que me fui al otro extremo. Entonces, todo lo que me decían a partir de la religión, yo decía, nada que ver. No, esto no funciona así, esto no es así. Y yo creo que hoy, después de muchos años, o sea, por fin creo que regresé como un equilibrio. O sea, no soy sumamente religiosa, pero creo que puedo ver con ojo un poquito más crítico, en buen plan. Me refiero a criterio, que hay muchas cosas que la religión hace que creo que funcionan y tienen un propósito y son muy lindas. Otras que de plano sí no comulgo nada con ellas, ¿no? Pero creo que una de las que me causa muchísimo conflicto es esta parte del juicio. O sea, de agarrar este poder religioso y juzgar la vida de otro. Porque no está haciendo lo que la religión siguiendo, y muchas veces ni siquiera lo que la religión dice, sino lo que interpretan los líderes sin duda. que dice la religión. Sí, claro. ¿no? Porque habría que ver, yo conozco gente que es muy, muy letrada en el tema, que es espectacularmente hermosa con la religión. Incluso tengo un amigo sacerdote que lo amo y que le mando un beso enorme, aunque dudosamente esté oyendo este podcast. No sé si lo vaya a escuchar, pero es una persona de esas que son un representante de la religión, que yo digo, wow, ¿no? O sea, muy lindo. Sí. Me acuerdo que cuando hice los 25 años de votos con Raúl, yo la verdad no quería una misa católica. Sí. Pero en aquel entonces los papás de Raúl todavía vivían y él estaba muy estresado con tus ideas novedosas. No, tampoco hay que estresar a la familia. Quería yo, ya sabes, traerme a un rollo así como, no sé, muy espiritual. Sí, que bueno, no sé, yo no lo había tenido. Hoy ya veo que muchas personas se casan así. Sí. Y está muy lindo también, ¿no? Te lo hubiéramos hecho Meg y yo. Sí, caray. Pero bueno, accedí, pero fue muy chistosa porque le dije, solo si Salvador viene a oficiar la misa. Si Salvador no viene a oficiar la misa, o sea, puedes acabar. Pero él vive en Brasil.
súper fácil. Ay, Salvador, todo fuera como que te vengas a dar la misa de los señores. ¿qué crees? Y se acabó. ¿Pero qué crees? Vino. No vino por la boda. Sí. Bueno, por los 25 años. Vino porque le tocaba. O sea, él tenía tenía viaje. que venir, no manches. Y estaba aquí. Entonces dije, bueno, pues ya, yo está bien, ahí flojita sí y tocaba. cooperando, ¿no? Sí. Y fue súper lindo porque me acuerdo que además, antes de, o sea, me preparó algo que decir y había algo que me hacía ruido en todo lo que decía, pero se sentó conmigo y me dijo, a ver, yo quiero esto, ¿cómo ves? Y había algo que me hacía ruido, que te soy sincera, ¿para qué invento? No me acuerdo qué. Pero me dijo, no, ¿te hace ruido? No lo digo. Y yo sí, no lo digo. ¿Qué quieres que diga? Claro, así. Y yo dije, wow. O sea, es ya la veo manera por qué es tu amigo, porque más te cae bien. No, además él Porque es estudió la maestría de pensante. desarrollo humano conmigo. O sea, es un sacerdote, te digo, muy, como muy instruido, ¿no? O sea, es que ese es el problema, que las religiones, a ver, crecieron, y en realidad las iglesias o la iglesia católica, pero ella no está platicando de la católica, pero es más bien finalmente es una cristiana, protestante, ¿no? pero para el caso, pues de ahí vienen todas, ¿no? Ajá. Son las ramas. Pero el chiste es que fueron evolucionando y creciendo y en realidad pues se fue más tema político que verdaderamente espiritual, y entonces ahí sí es una mezcolanza espantosa, y entonces están llenos, desde mi punto de vista, de mucha gente, muchos sacerdotes o monjas o gente que ejerce dentro de cada religión y de cada iglesia, desde la ignorancia o desde muy poca preparación, y entonces pues entonces sí están cerrados, es como esto es lo que dice y esto es lo que tiene que ser y eso es lo que imparten, y luego la gente así lo recibe, y luego la gente del otro lado que está en total ignorancia, pues se traga o nos tragamos sin cuestionar nada. Y entonces, pues, por ejemplo, ve que le dijeron a Mirta de que tenía que le estaba abriendo las puertas al enemigo, y porque no te sujetas a tu marido no te va bien y Dios no te bendice. Y oye, entonces te está yendo mal. A veces el marido te está guameando, te está golpeando. Aquí no nos cuenta qué le pasaba con el marido, pero se aventó 15 cuántos años casada, aguantándose al marido, así lo dice, porque la religión decía, hasta que se armó de valor y pues ya, contra la religión y contra lo que sea, pudo más su fuerza interna, pero pues cuántas mujeres y hombres de todo, se quedan ahí porque la religión dice que eso es pecado, que eso no está bien, y la religión son una bola de preceptos y de ideas y de todo que no vienen realmente del origen de la fe. Mira, te voy a contar una cosa anécdota. es el fondo y otra es la forma. Yo no sé si esto sea verdad, que conste que estoy reconociendo, pero, a ver, tenemos un concepto de vigilia muy extraño, ¿no? La vigilia de Semana Santa. La vigilia de Semana Santa, ¿no? O sea, de no comer carne, ¿no? Sí. Y yo creo que puedes comer carne o no comer carne, pero lo importante es, o sea, esta como limpieza que vas a hacer y a preparación. nivel, preparación a nivel emocional, espiritual, para lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero mi padre decía que su papá, o sea, mi abuelo le decía que habían designado que era no comer carne y comer pescado, porque en aquel entonces los sacerdotes tenían la concesión del pescado. ¿Neta? Bueno, a ver. Conste, esto no lo sé, sí, pero si no lo puedes asegurar, solo es chisme de Radio Pasillo. O sea, una vez cuando me lo dijo mi papá, yo dije, wow, o sea, a ver, estoy de acuerdo con la vigilia, la verdad es que sí, desde otro lugar. No desde hacerme, pues, güey, de no comer carne, pero sigo mi vida común y corriente normal. No, como que claro, o sea, es un símbolo. Símbolo. A mí me parece que los seres humanos somos de símbolos, y entonces cada cosa que haces dentro de un acto religioso, cualquier religión que sea,
Y todas estas costumbres tienen un porqué originalmente pues espiritual y o energético. Por ejemplo, en el judaísmo también hay un chorro de cosas que tienen que ver con manejo de energía. Por ejemplo, en una clase aprendí que cuando una mujer está menstruando, no debe, cuando son muy religiosos en el judaísmo, no debe ni siquiera dormir en la misma cama con el marido, pero que tiene que ver con un tema de que cuando estás menstruando, estás recogiendo o estás recopilando y limpiando la energía de tu familia. Y entonces como que tu mujer la absorbes y luego la desechas. Y entonces como que por eso te resguardas y tiene todo un sentido energético y luego también espiritual. Pero si ya lo llevas al que las formas son lo más importante, donde ya valió madres todo, y entonces ya es, si no haces tal cosa, te vas a ir al infierno, y ahí es donde ya valimos gorro. Ahí es donde yo también ya me pierdo, y ¿no? yo me acuerdo que en otra clase, también me acuerdo que decían, ¿te acuerdas que Jesús destruyó el templo? Y estaba furioso porque estaban afuera del templo y parecía mercado, y la gente estaba ya, o sea, ya había confundido el propósito de la Pascua, porque fue en época de Pascua, y ya habían confundido el propósito de lo de la matanza de los corderos, y entonces si tú no matabas un cordero no eras digno de asistir al templo, y entonces si no eras digno de todos los rituales, y confieso yo también no me lo sé, pero lo poco que me acuerdo, y entonces ya no eras digno, y entonces tú quedabas fuera, y entonces por lo tanto no eres digno del amor de Dios, ni del perdón, ni de nada. Y entonces me acuerdo que en esa clase aprendí, como él decía, es que se están equivocando, no son las formas, es el fondo. O sea, Dios no es eso, mi padre no es eso. Y yo sí me tardé un chorro de tiempo. Yo también crecí en una familia católica, apostólica, romana, más devotos que la tuya, por ejemplo. Sí, íbamos a misa toda mi infancia y adolescencia, íbamos a misa todos los domingos y confiésate, y me pusieron en escuela católica, en fin. Y ahí me empezaba a hacer ruido, más la escuela que mi familia. O sea, la escuela decía unas barbaridades, y las mujeres, porque eran de los legionarios, y pues los legionarios tienen sus baches, y entonces sí decían cada cosa, que entonces esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y los hombres son pecado. ¿Qué era pecado? A ver, mira, yo nunca fui en una iglesia católica, digo, en una escuela católica. Ahí les voy, señoras que no estuvieron en escuela católica, y sobre todo de legionarios, que también las del Opus son todavía peor, y estuve en una también un tiempo. El chiste es que es pecado pintarte las uñas y tenerlas largas, era pecado tener las calcetas bajadas, tenía que estar arriba para que no se asome tanta pierna, era pecado tener la falda arriba de la rodilla, era pecado tener la blusa abierta. Que bueno, el uniforme tenía una cierta forma que debías de llevarla, pero independientemente de eso, era pecado, porque estás asomando cosas. Era pecado. Oye, ¿eras pecadora? Ay, era bien pecadora. Es que, oye, tanta cosa que era pecado, que santo Dios. O sea, sí decías, ay, me van a agarrar por aquí, me van a agarrar por allá, qué horror, qué susto. Era pecado todo. Y eran pecados los niños. O sea, no es que fueran pecados los niños per se, sino que el que tú estés coqueteándole a un niño, o sea, te estoy hablando de secundaria, ¿no? Y entonces secundaria y prepa, entonces, pues los viernes los niños de la escuela de hombres iban afuera de nuestra escuela, pues a ligar y a recoger niñas y a lo que tú quieras, y entonces, y acto seguido todas se abrían la blusa, se subían la falda, nos las enroscábamos en la cintura para que quedara corta la falda y te bajabas las calcetas, y ya con eso eras súper guapa. Y entonces ya todas se empezaban a pintar, y entonces también pecado pintarse, porque estás provocando, estás incitando a que el susodicho se excite con tu presencia, y eso es pecado. Entonces es pecado que tú provoques al hombre, haz de cuenta. Y entonces pues sí, la que no pela tanto eso, pues lo desecha. La que viene de una casa que también es muy religiosa, pues lo lleva lo acata como debe de ser. Las que estamos en medio, yo sí entré en confusión, y era como de, ay no, qué miedo, ay qué susto, bueno, pero no me parece lógico, pero mejor sí, pero mejor no. Y entonces pues peco, pero no peco un ratito no. O sea, cada vez que te subías la falda decías, mejor no. Estoy pecando. Me voy a ir al infierno. ¿Me voy al infierno o no me voy al infierno? Pero ya con la vida pues me fui volviendo más rebelde, pero porque fui estudiando cosas que me fueron haciendo pensar.
el asunto, también cuestionar, pues es pecado. Y eso sí sigue siendo como, es pecado, porque claro, pues si cuestionas, pues entonces ya te vas a alejar de los dogmas, o puedes pues separarte o hacer cosas que entonces ya son pecado, pues hay falta de control, ¿no? Digo, ya hoy adulto lo entendí así, y digo, pues claro, no hay control, entonces no puedo cuestionar, pero sí me acuerdo que no puedes cuestionar nada y tú tienes que seguir lo que te están diciendo que tienes que hacer. Y cuando estuve en la escuela del Opus, peor de veras. Porque no nada más eso de la ropa. Eso fue en Estados Unidos. Pero entonces, por ejemplo, ahí rezaban el rosario diario. Y te tenías que confesar todos los viernes. Y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, porque seguro muchas nos están oyendo y pertenecen al Opus y están, o no pertenecen al Opus, pero les parece bien. Sí, o sea, ok, pero mientras lo estés razonando y te haga sentido a ti y tú le des un sentido para tu vida, pero desde ti, no desde lo que te imponen. Es que fíjate que eso te iba a decir. Cuando me caso por la iglesia, porque obviamente es, pues claro que, o sea, era yo medio rebelde, pero no. Pero no para tanto como para no casarte como con para este exacto, señor. No para no casarme y, por ejemplo, no para no enseñarles la religión a mis hijos. Sí, claro, yo también. Sí. Que después te voy a decir por qué me siento en paz con eso. Sí. Pero, o sea, cuando yo me doy cuenta de todo este rollo, a mí lo que más me frustra es cuando atacas. Eso, el ataque está muy cañón. Sin sentido. Sin sentido. O sea, a ver, yo creo, cuando me iba a casar, tenía que ir a un curso para poderme. Matrimonial. Pero no, para poderme, confirmar. Ajá, porque yo no estaba confirmada. Sí. Entonces, para confirmarme tuve que ir a un curso, pero fíjate que me tocó una persona en la iglesia que era extraordinario. Qué maravilla. O sea, te explicaba cuál era el sentido de cada uno de los rituales. De los sacramentos. De los sacramentos, de los rituales. Y entonces ya dije, wow, o sea, ya no es nada más confírmate porque sí, o bautízate porque sí, o cásate porque sí, sino, y dentro del sacramento del matrimonio también hay muchos símbolos y hay muchos rituales que pues son energía y que además también generan otras cosas que para mí son lindas. Y que es lo que te iba a decir, que pueden ser o son hermosos y que te conectan, pero el problema, ahorita estamos tú y yo hablando desde la religión que tú y yo tenemos, que es el catolicismo. Ajá. Y en el catolicismo sí considero que no hay una buena educación, o sea, el catecismo y todo eso no son suficientemente buenas como para que verdaderamente entendamos el porqué de cada ritual. Y en realidad como que yo así lo recibí, como que esto tienes que seguir, esto no, esto es pecado, esto no es pecado y esto tienes que hacer y como que conoce la vida de Jesús así y asado, así como vámonos rapidito y entonces para hacer tu primera comunión y se acabó. Pero además, ¿sabes qué, Ale? Hay mujeres que... Bueno, perdón, termina la idea. Pero por ejemplo, tengo a muchas amigas judías y a mí me sorprende cómo saben de su religión. Y tengo amigas judías muy ortodoxas que sí siguen cada rito y cada cosa y el Shabbat y todo al pie de la letra. Otras que son medianas y otras que son como más, pues es que no se llaman liberales, pero menos ortodoxas, pues. Pero todas saben qué significa cada cosa, por qué, para qué sentido tiene. Me han invitado a ritos religiosos de ellos y entonces le digo a mi amiga judía, ven para acá y a mí me traduces paso por paso porque a mí me interesa aprender y me gusta. Entonces, pues mira, aquí está pasando esto y esto por esto y lo otro. Y entonces saben cañón y entonces tiene sentido para ellas. Hay otras, por ejemplo, tengo una amiga judía que se divorció
y que pertenecía o pertenece a una familia y a un entorno muy, muy religioso, y la pasó muy terrible, como le pasó a Mirta, porque también toda su comunidad de alrededor era que era pecadora, que tenía que aguantar al marido, ya déjate de tus tonterías, regresa con él y se acabó. No la dejaban entrar al templo por haberse atrevido a separarse. Ahí es donde ya está el serias juicio. dudas. Exacto, Ajá. ahí es donde entra lo que tú estás porque diciendo del entonces, juicio. ¿dónde está y entonces, el amor? ¿Dónde si está? tú no cumples con estos ritos o con estas costumbres o con estas ideas rígidamente, ya no perteneces y ya no mereces ni pertenecer a nosotros, y por lo tanto no mereces el amor de Dios. Y ahí es donde ya, momentito, se me aloque todo el mundo aquí. Lo que le estaba pasando a Anita Morjani. Digo, para los que no conocen su historia, o sea, era el hinduismo. Pero además, imagínate ella que era de origen hindú, pero además sí estuvo en escuela católica y luego vivió en China, ¿no? En Hong Kong. En Hong Kong, cállate. ¿Qué es eso? O sea, también, ¿a quién se le ocurre? O sea, qué revoltijo. No, pero además, entonces ella también entró en esta cosa de ¿a quién le hago caso? Sí. Tengo otra amiga del Opus que un día me dijo, fíjate, me dijo, oye, ¿pero haces yoga? Y yo, sí, ¿pors? No, pues es que eso no, o sea, eso es pecado, eso no, porque estás, pues esto pertenece a otra religión, a otra cultura y otro lado, y ella convencida de que si tú te brincas al otro lado, a otra religión o a las costumbres de alguien más, te vas a ir al infierno. No mereces la mirada de Dios. Y luego me fui a la India y tuve un viaje precioso, y entonces fuimos a conocer donde vive el Dalai Lama. Y yo feliz regresé extasiada de, no, y es que conocimos el Dalai Lama. Bueno, no lo conocimos a él, pero el lugar y la fregada. Y me dijo, ¿quién es el Dalai Lama? Dije, ¿cómo? O sea, Leida y Escribeida, mi amiga, no creas que no. Y no sabía quién era el Dalai Lama porque viven en una burbuja donde no puedes ni asomarte a mirar lo que otros hacen, porque entonces tú no te vas al cielo. Sí. No, y eso es a mí ya cuando entras, cuando ya me estás amenazando con que me voy a ir al infierno, ya no, porque entonces, ¿dónde está la parte amorosa? Yo, la verdad, yo creo en un Dios amoroso, ilimitado, todopoderoso, que no tiene nada que ver con castigos, si no te subes la calceta te vas a ir al infierno. Hazme el favor, imagínate, o sea, nomás. Y a ese oigan, extremo, una bola de señoras ya están en el mega infierno y todavía ni se mueren. Ya están todas en el infierno, o sea, ¿qué te pasa? A ver, te voy a leer el siguiente caso. Ok. Que dice así. Hola chicas, me llamo Andrea. No tengo 50 años, pero mi mamá las escucha todo el tiempo. Eso, Andrea, vente con nosotras. De una vez ve aprendiendo. Que no llegues a los 50. Llega a los 50 mejorcita que nosotras. Mi mamá tiene un grupo de 5 amigas y entre ellas luego debaten entre los episodios. Tanto que me recomendaron oírlas y siento como si estuviera escuchando a mis tías buena onda. Mira, eso que ni qué buena onda. Aquí estamos, Cris y yo. Ya dejo de hacer chistes y voy a leer. Espero sigan así. Somos de San Luis y respondiendo al tema, aquí hay gente muy religiosa. Personalmente yo crecí siendo católica por obligación. Mi abuela materna era de esas que te mandaban a rezar antes de dormir y fue muy estricta hasta que falleció. Entonces mi mamá, afortunadamente, nos dejó de llevar a la iglesia cada domingo a las 7 de la mañana. Hoy tengo 30 años. Cabe resaltar que mi mamá me tuvo muy joven, por lo que creo que se vio obligada a seguir las reglas de su mamá y eso incluyó criarnos bajo una religión. Sin embargo, hoy en día ni mi hermano menor ni yo profesamos ninguna como tal. Creo en una entidad superior, no me diría religiosa como tal, porque no tengo ninguna religión en mente, sino más bien un conjunto de ideas de todo. He tenido buenas y malas experiencias con la iglesia, y al ser de pueblo, entre comillas, por así decirlo, la gente puede ser muy pesada al hablar de estos temas. Puedo llegar a rezar un par de veces cuando necesito algo o agradezco, tema de haber
tema de haber ido a un colegio católico. Puedo estar relativamente inclinada al tema de las energías o al mismo tiempo me llama la atención el budismo, pero nada que realmente tome mi práctica del día a día o que piense realmente en eso. Personalmente me gusta creer en la reencarnación, pero es algo que sé que no puedo asegurar ni que va de una religión que sigo per se. En general soy muy ambivalente sobre lo que opino de la religión. De un lado lo respeto porque es muy personal, por el otro lado sí cuestiono bastantes de las normas ahí. Respecto a los religiosos, no puedo decir que los respete realmente a todos. No respeto a quienes quieren imponer sus creencias a otras personas, muchísimo menos cuando son temas de autonomía corporal o el colectivo LGBT. Si son quienes viven su religión tranquilamente y genuinamente siguiendo la espiritualidad, incluyendo el tema del perdón y la misericordia, la verdad es que los admiro porque es algo relativamente complicado de seguir, en mi opinión. En general, sostengo que la religión importa poco y nada más importante en general es el cómo es uno como persona. Bastantes se escudan detrás de las confesiones o su religión para no tener autocrítica consigo mismos. Religión o no, creo que es común o el estándar de todos el tener suficiente conciencia de sí misma para tener una brújula moral mínima y tratar al menos de dejar una huella positiva. Les mando un saludo muy grande. Yo estoy de acuerdo con Andrea. Yo también, pero también creo una cosa que es lo que te digo que también me hace ruido. Creo que sí, a veces llevar un dogma, cualquiera que este sea, cualquier religión, desde una parte consciente, te ayuda a tener prácticas positivas, porque luego también nos hemos vuelto muy comodinos, ¿no? O sea, nos hemos vuelto cero. O sea, si pudieras realmente sentarte y reflexionar de repente, o incluso hasta la meditación te sirve, ¿no? Sí. O sea, como conectar con esta parte amorosa, genuina, auténtica, pues está padre, pero hay veces que la verdad no tenemos la disciplina para eso. Sí, es que si tuviéramos lo que estás diciendo como una práctica espiritual, pero real y verdadera y constante del día a día, entonces pues está bien. Pero se necesitan estructuras. Es que todos necesitamos una estructura. Yo creo que el origen de las religiones fue bueno, o sea, tiene un porqué y sí necesitas una estructura para entonces todos juntos vamos a ir por este camino y todos juntos vamos a ver a mirar estos valores, integrarlos a nuestra vida y entonces el respeto y el perdón y una bola de conceptos y de valores muy, muy importantes que son valores humanos que te hacen ser mejor persona. Como me dijo Salvador, todas las religiones se unen en un punto que es el amor. Que es el amor. A mí eso, pero a ver, o sea, cuando tú estás diciendo, no te acerques a un hombre, o no deja que el marido te golpee por la religión. Porque es tu cruz. O sea, cosas así. Entonces digo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Y dónde está la misericordia? Y además, o sea, si Dios cuando estoy criticando a una mujer que se divorció y no la dejo entrar a mi iglesia, así es. Pues ¿dónde está la misericordia? La pregunta es, ¿Dios haría eso? Claro. ¿Dios haría eso? O sea, si Dios no haría eso, desde su infinita misericordia, bondad, amor, etcétera, entonces no estoy siguiendo la religión que sea de la manera que sea. O sea. Sí, absolutamente estoy de acuerdo contigo. A mí me tocó también como que me interesé un tiempo por el budismo, otro tiempo por el hinduismo, o sea, no para practicarlo, pero sí para aprender y entender. Sí, o sea, conocer. Y entonces, por ejemplo, aprendí muchísimo sobre los mantras y aprendí mucho lo de la mala y cómo rezan los budistas y todo. Todo eso me súper encanta. Pero ya cuando empezamos, o sea, en donde yo busqué el aprendizaje, tienes que llevar esta práctica y entonces todos los días, 3 veces al día, tienes que por tantos minutos, tantas cantidad de mantras, o sea, esta cantidad de tiempo o esta cantidad y todos los días haz la práctica y entonces así va a suceder. Entonces dije, no, o sea, es otra vez encajonar en las formas y en las prácticas y no en el fondo, que es lo que importa. Como que ahí es donde yo ya me siento ahogada y encajonada y digo, no me quieran atrapar. Dentro de todo, sí
sí creo que observo algunas todavía lineamientos de la iglesia en la que yo nací, que es la católica, y hay cosas que me hacen sentido y que todavía las sigo o me hacen sentido, pero por ejemplo, no acostumbro ir a misa, pero cuando sí voy a misa, por iniciativa propia o porque tengo que ir a alguna misa de alguien, etcétera, sigo la misa y entonces estoy ahí y entonces desde mí me trato de conectar con Dios y en ese espacio, ¿no? Y lo convierto como en mi espacio sagrado en ese momento. A mí eso también me gusta. Entonces eso me hace más sentido que el que tienes que rezar todos los días no sé qué, tienes que rezar el rosario, o sea, eso que hacíamos allá en la escuela esta que te digo, no, tenía cero sentido. Me acuerdo que una vez yo viví con una familia del Opus Dei y porque fui a una escuela del Opus Dei, en vez de que fuera internado, era con la familia. Entonces, iban a misa todos los días. Y el domingo fuimos a misa, era verano, y era una ciudad, pues, en Chicago, un calor del terror, ¿no?, que hace ahí en el verano. Y entonces, enfrente de nosotros estaba una chava, se veía como de unos 20 y pico de años, o sea, se veía jovencita, con un chiquito, con un bebé, o un niño muy chiquito, y ella vestida con estos vestiditos de tirantes de smog, ¿te acuerdas que se usaban el smog y así? Estaba en la misa muy feliz adelante de nosotros. Cuando salimos, la familia con la que yo estaba viviendo, es que se la acabaron por horas, porque era una pecadora, porque iba destapada y se le veían los hombros. ¿Cómo se atrevía a presentarse así en la iglesia con tirantes? Y además era una niña demasiado jovencita para ser mamá, por lo tanto, seguramente era una madre soltera y eso es pecadísimo. Y entonces, ¿cómo es posible? No, se la acabaron de una forma que yo decía, yo estaba en shock. Yo decía, no estoy entendiendo, no entiendo por qué ese vestido es un pecado, por qué los tirantes son pecado, o sea, o enseñar los hombros. Si Dios me hizo perfecta, hablar todo de la pobre mujer y acabársela sin saber eso. Eso es muy, muy espiritual. O sea, yo sí decía, neta, esto no lo estoy entendiendo, estos personajes no me cuadran. Y entonces yo empecé a tener problemas con ellos porque me decían, es que tú no vas a misa diario. Y yo decía, es que yo no acostumbro ir a misa diario. O sea, yo sí soy católica, pero no acostumbro ir a misa diario. Y me decían, es que no puede ser y es que tienes que ir a misa. Y nunca lo hice. Y las mandé al diablo. Pero entonces era un conflicto. Y entonces luego que te tienes que confesar todos los viernes. Y entonces una vez fui a confesarme y le dije al padre, no tengo nada que confesar y vengo porque esta señora quiere que yo me venga a confesar. Y pues no. Y ya claro que el padre me dijo, ay, mi reina, o sea, una chavita de 12 años o 13, que claro que me dijo, bueno, bye, que vete. Pero no hacía sentido nada. Y era esta rece, pero juzgue que te juzgue al prójimo. Mejor deja de rezar y cállate la bocota y deja de juzgar. O sea, Oye, ¿dónde está? Ale, ¿tú ya leíste el libro de... ¿Sabes qué sí me cambió mi vida espiritual? ¿Qué? O sea, después de muchos años que sin rumbo, y sí buscaba, porque me acuerdo que tenía hasta un amigo en la secundaria que era no me acuerdo, no sé, pero me contaban de un montón, creo que él era cristiano, pero también un día entré a una mezquita y el hombre de la mezquita me explicó todo y me dijo que si no me convertía, me iba a condenar. Eso ya no está padre. O sea, yo me quedé. Sí, claro que sí. Pero tranquilo. Lo mismo dice el catolicismo. Quien no se convierta al cristianismo, cuando se muera se va a ir al arder a las llamas del infierno. Bueno, lo que a mí me cambió mi vida espiritual. Lo que a mí me cambió mi vida espiritual fue leer el libro de Conversaciones con Dios. ¡Ay, yo también, chócalas! Ya, Alejandra, léelo. No, es que me morí con ese libro. Yo también, cañón, me eché todos los libros. Yo todos los. El último, en audiolibros iban manejando y era ya no me quería bajar del coche para seguir oyendo. Yo también. Una cosa cañona porque ahí todo hace sentido. Ajá. Todo hace sentido. Y ahí es donde yo decía, ok, claro. O sea, conste que no nos pusimos de acuerdo. Ni lo oímos al mismo tiempo. Es un libro maravilloso. Sí, porque... A ver, sí sientes que estás hablando con Dios. Por supuesto que sí. ¿No sientes? Pero absolutamente. Porque él pregunta todo lo que a mí me gustaría preguntarle. O sea, él pregunta cosas como, ¿por qué si eres tan bueno existen cosas malas? Exacto. Y todo lo que dice
todo me hizo lógico, sentido. Sí. es inteligente, pero Sí. lógico, pero espiritual, Sí. pero amoroso, pero, ay, no, aceptante, incluyente. Una Y cosa... además otra cosa, Ah. que es real. Sí. Nunca critica ninguna religión. Nunca, no. Al contrario, él dice, todo depende cómo lleves la religión. Y Ujú. ni siquiera habla de una en específico. Sí. Dice, cuando dejas de tener esta parte amorosa y compasiva y todo, entonces te sales de la religión. Sí. Yo ese libro lo leí, bueno, los leí después de haber ido a la India. Entonces, cuando fui a la India, literal fui porque algo me llamaba. No te puedo decir una razón lógica. Era nada más de mi interés, pero porque no iba a ser ni siquiera un viaje turístico. Era una peregrinación, entre comillas, con mi maestra de yoga que amo. Y nos fuimos 22 mujeres. Y fuimos a diferentes puntos de la India. Y entonces lo que estuvo súper padre ahí, yo me acuerdo perfecto que iba cagada del miedo porque nunca había ido tan lejos. Y luego sin marido, entonces era como, ay, ¿quién me va a cuidar? Iba toda muerta del susto. Muy chistosa yo porque pues sí, yo siempre estaba como en una burbujita muy cuidadita. Y entonces me acuerdo que en el avión dije, Dios... ahí te voy a conocerte desde el otro lado del mundo, lo que significa para mí desde otro aspecto muy diferente al mío. Y sí fue así. Y entonces además me encuentro en un país donde profesan cristianismo, hinduismo, budismo y musulmanes. Entonces, y fuimos a ciudades de todo. Entonces estuvo cañón y había otras donde era como nada. Fuimos a un templo que era, no, ya se me olvidó cómo se llama ese templo, hasta lo puse en mi Instagram una vez. Bueno, es un templo blanco en forma de flor de loto padrísimo que está en Delhi. Y entonces entras, es un silencio espectacular y no hay ninguna deidad, ninguna figura, ningún santo de nada, porque es para todos. Es una iglesia o un templo más bien universal. ¡Ay! Y entras, no, o sea, yo sí estoy en el cielo, ¿qué es esto? Y yo intensa que soy, yo quería estar ahí 10 horas, no, estuvo increíble. Pero luego, pues claro que nos adentramos a ir a un chorro de templos hinduistas y fuimos a ashrams y fuimos a conocer, pues, no son sacerdotes, ¿cómo se llaman? Bueno, ¿me entienden? Los que llevan la religión, ¿no? Y entonces íbamos a unos lugares que yo decía, ¿qué es esta inmundicia? Desde el lugar espantosamente sucio y luego unos rituales súper raros y luego, unos señores muy feos, los que llevaban su ritual y yo decía, ¿qué es esto tan raro? Pero yo clavada y entonces, ¿qué de los mantras? Pues los mantras. Ahora hay que cantar no sé qué, pues hay que cantarlo. Luego hicimos un ritual donde sobas a una, como es de piedra, pero es como si fuera el caparazón de una tortuga y le ponen gui y luego le ponen agua y luego le ponen no sé qué y luego le echan flores, es 1000 horas y cantan y cantan y cantan. Bueno, yo era la primera en la fila cantando, sobando, igual que Sofi, mi amiga maestra, estaba feliz y luego nos fuimos donde el budismo. Y entonces conocimos dónde vive el Dalai Lama. No, los budistas, yo decía, ¿qué es esta gente tan hermosa? Unas miradas, una energía de amor, de dulzura, de paz, que yo decía, ok, me voy a volver budista. Pero luego ya nos pasamos al musulmán, que es una ciudad que se llama Srinagar, que está en Cachemira. Al revés. Cachemira, que está en Srinagar. Y es el norte de India y están en pleito con los de Nepal, sí. Se están peleando ese cacho de tierra y entonces no te imaginas, porque digo, llegamos y una bola de musulmanes con sus metralletas en el aeropuerto y tú así con cara de, soy culpable, no sé de qué, pero soy culpable, o sea, quieres entregarte antes de que te vayan a acusar de algo, o sea, como súper amenazante y literal fue para nosotros como pasar por el inframundo para luego llegar al cielo. Porque en ese lugar se dice que está enterrado Moisés, están enterrados muchos santos hinduistas, y se dice, porque hay una versión de que Jesús no murió en la cruz, sino que lo sanaron, lo ungieron y demás, y que llevó una ruta determinada y llegó a la India. Se dice en esa versión que ahí está enterrado el cuerpo de Jesús. No importa si eso no es, ni lo puedo comprobar, ni es otro tema. El chiste es que
yo llegué ahí, a la hora que oía el canto de la mezquita, yo me acuerdo que le dije a mi guía, es que para mí esto es matanza, o sea, este sonido es muerte, porque yo lo relaciono con las series que veo en la tele, obviamente gringas, y estaba la de 24 en ese tiempo, que estaba muy famosa esa serie. Y entonces le digo, y ese sonido es ya, o sea, metralletas y matanza. Y me decía él, es que desgraciadamente han usado nuestra religión para la guerra y para cosas políticas, pero quienes somos muy religiosos no tienen nada que ver y la religión es amor y bla, bla, bla. No sabes qué gente que dentro de sus costumbres, por supuesto, las mujeres con burkas y una serie de cosas que a lo mejor nosotros de este lado no podemos comprender, ¿no? Pero dentro de eso, precioso, una energía que nunca voy a olvidar y que no puedo describir con palabras, que dije, esto es lo que significa una energía elevada, esté o no esté enterrado, los que dicen que están ahí enterrados, me da idéntico, la energía estaba muy cañona. Entonces toqué, sobé como diferentes religiones. Yo decía, es que esto es justo, es el amor. Y luego me leo a Neale Donald Walsch. Sí. No, ya. O sea, dije, de aquí soy, me muero, estoy extasiada. Ese libro para mí fue un antes y un después. Y precisamente eso. O sea, lo mismo. Como por qué vas a criticar las costumbres de otro, que a lo mejor no son las tuyas, no que a lo mejor no estás de acuerdo, que a lo mejor, ¿no? Pero desde la parte espiritual. La parte espiritual es cerrar y entender, comprender. Porque es lo que te hace sentido a ti. A mí por eso como que empecé, y no es desde Neale Donald Walsch, pero como que él me regaló la explicación lógica que yo estaba buscando de lo que yo sentía adentro, de lo que yo para Igual mí, yo. Él le puso palabras a lo que yo no podía ponerle palabras, me cuadró por completo y entonces ya por eso dije, ok, yo puedo tener una espiritualidad mucho más abierta en el sentido de respetar todas las religiones y las estructuras, lo que me cuadra lo tomo, lo que no me cuadra no lo tomo, pero yo puedo sumar y crecerlo desde un lugar diferente, siempre y cuando no pierdas como esta, pues el hacerlo constantemente, o sea, que de verdad tengas una vida espiritual, porque a mí no me hace sentido el transitar por esta vida humana sin espiritualidad. No me alcanza. Que no podrías. No me alcanza. Yo creo que no podrías. O sea, es como, soy un ser humano sin cuerpo. Pues no. No, es exacto. Para mí es eso. A lo mejor algunos no están de acuerdo, pero para mí no puede ser un ser humano sin espiritualidad. Y sobre todo que los retos de la vida luego son bien pinches. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Pero cuando son así de pinches, si yo primero, como soy muy racional, primero lo llevo a la explicación lógica, me empiezo aquí a dar la explicación de semiología, crecimiento de conciencia, lo que tú quieras, desarrollo humano, la fregada. No me alcanza, no es suficiente. Cuando lo subo al nivel de la espiritualidad, cuando le encuentro el por qué o el para qué desde lo espiritual, ya me hace el complemento y es, ok, ya entendí por qué estoy atravesando esto. No la paso mejor, o sea, porque no quiere decir que te quite el dolor, el reto. Sí. Pero me hace sentido, me hace más sentido. Y entonces como que me suelto. Y ya cuando pasó aquello y lo puedo ver a distancia, digo, pues para eso es obvio, es lógico, le entiendo más, ¿me entiendes? Te voy a leer, hoy tenemos un tercer caso. Ay, a ver, cuenta. Dice, querida Cris y Ale, me llamo Regina y mi historia es mía, de mi mamá y también de mi hermano Javier. Le decimos de cariño Jibis, porque de niño decía que le gustaban las palabras con la letra I. Bastante extraño, pero así le decíamos siempre. Hoy tengo 39 años y mando mi historia porque este tema no es solo muy fuerte de contar para mí, sino también para toda mi familia. Les pedí permiso de contar esta historia porque si hay algo que nos encanta contar es la valentía de mi hermano por atreverse a ser él mismo y por salir de aquella religión. Nací y crecí en Puebla. Mi papá falleció cuando era muy chica y la que nos cuidó y educó fue mi mamá y su hermana. Cuando mi mamá trabajaba, su hermana pasaba por nosotros a la escuela y nos daba de comer. No era una mala persona, pero sí era muy religiosa. Fuimos educados siendo testigos de Jehová, por lo que para ser unos niños no entendíamos el por qué tantas restricciones ni preguntas sin respuesta. No podíamos celebrar cumpleaños, ni Navidad, ni ninguna festividad. Mi mamá no era tan exigente, pero a veces cuando creces tanto tiempo con esos ideales es más fácil adoctrinarse que cuestionarse.
Para nosotros era muy complicado porque como mujer debía comportarme de determinada manera y cuando llegué a la adolescencia y con todos los cambios que una niña tiene biológicamente, me sentía perdida y hasta penada de no saber qué hacer con todo eso. Nunca me explicaron qué era la menstruación, pero sí que me explicaron qué era el matrimonio y por qué debería de ser una esposa perfecta. Okay. Mi hermano era muy tímido, callado y obediente. Parecía que no le afectaba en lo absoluto tener que llevar esa clase de religión, mientras que a mí me costaba cada día más el no cuestionarme, el no sentirme perdida y hasta atrapada en algo que no le veía sentido. No podía celebrar los cumpleaños de mis amigas ni pedir mis deseos de año nuevo. Sin embargo, yo no sabía que mi hermano cargaba con un dolor mucho más grande que el mío. No fue hasta que cumplí 21 años, para ese momento ya era considerada una solterona y quedada, que a sus 18 años mi hermano me confesó algo que en ese momento no supe ni cómo reaccionar. Mi hermano no tenía preferencia por las mujeres, era gay. Me rogó que no le dijera a nadie, ni a nuestra propia madre, por miedo a su reacción y las consecuencias. Yo guardé el secreto, porque aunque no entendía el por qué, tampoco lo veía mal. Era una combinación rara de sentimientos donde me enseñaron a repudiar todo eso, donde ser homosexual o cualquier preferencia que existe hoy en día era una enfermedad. Pero por otro lado, mi hermano menor, mi amor por él era tan grande que no me importaba. Un día, mientras estaba en la escuela, me llamó mi mamá con urgencia. Me llamó llorando diciendo que tenía que ir a la casa rápido porque algo le había pasado a Jibis. Cuando llegué a la casa, encontré a mi hermano sentado en un sillón cubierto de sangre. Tenía golpes por todos lados y lloraba fuerte. No sé cómo, pero lo supe en ese momento. Habían descubierto su secreto. Mi mamá me contó que unas personas de la iglesia lo habían visto a las afueras de la ciudad besándose con otro chico. Lo agarraron entre todos y lo golpearon en plena vía pública, incluyendo al chico con el que estaba. Una de mis primas iba pasando en el coche con su marido y lo vio y no pudo dejarlo ahí. Lo separaron como pudieron de esa gente y lo subieron al carro. No, bueno. Para ese momento, mi mamá ya había recibido llamadas de todas las personas que conocíamos del grupo, gritándole y exigiéndole que llevara a mi hermano a la iglesia porque debían quitarle al diablo y la enfermedad, entre comillas. ¡Qué barbaridad! Mi tía nos dio la espalda y dijo que debíamos hacer lo que decían o nos echaba de la casa. La misma prima que lo ayudó, misma que se había salido de la religión, nos acogió en su casa. Tomamos lo que pudimos y nos fuimos, y esa noche dormimos los tres en la sala entre llantos y con el miedo de qué pasaría después. Mi mamá no apoyaba su preferencia, pero dijo que no dejaría que le hicieran daño a su hijo. Fueron meses muy duros, me salí de la escuela y conseguí trabajo para ayudar con la renta del pequeño departamento que tuvimos que mudarnos muy lejos de donde vivíamos. Pero poco a poco salimos adelante. Durante mucho tiempo fue un tema que no se tocó en casa, pero llegó un momento en que tuvimos que hacerlo, cuando mi hermano entró en una depresión tan grande por la culpa, el miedo y la duda que intentó suicidarse. Ay, hasta me dio escalofrío. Sí. Creo que la vida, el universo, lo que sea que crean, nos dio una segunda oportunidad. Jibis sobrevivió, pero fueron años de terapia familiar e individual donde tuvimos que cuestionarnos, quitarnos todas las creencias de una religión extremista, de perdonar, aceptar y amar incondicionalmente a nuestros seres queridos. Hoy en día no tenemos ninguna religión. A mí me gusta creer en la energía, en la bondad de las personas y en su coherencia. Mi mamá, por su parte, reza de vez en cuando, pero abandonó toda creencia religiosa. Mi hermano tampoco cree en la religión, pero a pesar de todo respeta todas y cada una de ellas, aunque no le correspondan con el mismo amor y tolerancia. Hoy vive con su esposo. Hasta me dio. Sí. Es un ingeniero muy exitoso y vive sin culpas y sin miedo.
No sé qué tan buenas o malas sean las religiones. Sé que hay bondad y maldad y creo que lo que importa es la coherencia con la que vivimos. Y creo que la espiritualidad es eso, encontrar un camino donde tu ser siente paz consigo mismo, siendo tú el guía y centro, sin prohibiciones. Perdón si fue mi historia muy larga, pero he tenido la oportunidad de escucharlas y me maravilla la apertura, constancia y sabiduría con la que hablan. Creo firmemente que esta historia no solo nos sanó a nosotros, sino que puede también a quienes aún tienen miedo de ser ellos mismas, sanarlas. Les mando un abrazo grandísimo. Ay, Regina, qué Gracias por esta historia. Gracias, sí. Gracias por esta historia, porque sí creo que puede sí. sanar a muchas personas Sí. que aún tienen miedo de ser lo que son. Y ¿sabes qué? Yo en ese sentido, sí, tengo cero prejuicios y sí creo que la religión se equivoca cualquier religión se equivoca sacando a las personas, golpeándolas. Ay, o sea, no. ¿cómo puedes enseñar amor lo con puedo violencia? creer. ¿Cómo puedes? No me cabe en la cabeza. O sea, ¿Quién no te me crees cabe. que eres para apedrear a alguien? Es que- Bueno, ¿no lo dijo Jesús? ¿No dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Por no Dios, manches. o sea, una cuestión espiritual y de amor no se enseña con violencia jamás. Jamás. Pienses lo que pienses y creas lo que quieras. Así es que, perdónenme, pero yo creo que esta historia tiene mucho que enseñarnos. Me da mucho gusto saber que fue un caso de éxito desenlace, finalmente, sí, un desenlace feliz, Aunque porque haya cuántos seres humanos se sienten rechazados, con culpa, avergonzados, golpeados, por eso y por muchas otras cosas donde la verdad no tiene sentido. Es que te no digo hace algo. sentido. Desde mi punto de vista, las religiones separan. Las Sí. religiones separan a la gente. Tú eres de esa religión, yo soy de esta. Tú no eres como yo, tú eres diferente a mí y te separo. Y luego si tú perteneces a este clan, tienes que comportarte de esta forma y si no, fuera, te rechazo y te señalo y bueno, peor aún, hasta te golpeo y te maltrato y una bola de barbaridades. Y pierdes a tu ¿Cómo familia. es ¿Cómo vas posible? a perder a tu familia? O sea, toda la vida apoyaste, estuviste ahí y la religión te separa. Y No, perdón, porque pero ve nada no más me hace esto, sentido. porque aquí una cosa a favor que tuvieron ellos tres es que los tres se unieron y los tres fueron capaces de darse cuenta de dónde los tenían, de cómo estaban sometidos y de lo que su sociedad, su clan les estaba provocando y los tres se salieron. Pasa también que el pobre individuo solito se sale porque los papás y la familia sigue señalándolo. Entonces, bueno, aquí hubo un punto a favor de ellos tres que los hizo fuertes juntos, pero ven nada más que entonces se quedaron sin su hogar, se quedó sin la escuela porque tuvo que ponerse a trabajar para ayudar. ¿Y la tía? Él en depresión espantoso. ¿Y la tía? La tía. Y luego la depresión y que se quiere suicidar porque pues sí, es que entró en una depresión del terror porque como que por su culpa fueron desterrados. Es que fueron desterrados. Eso es durísimo. Pero no hemos aprendido nada de la historia. O sea, nada, Además, es que me enoja. Porque... A ver, ¿qué no vieron todo lo que pasó con el Holocausto? O sea, hello, ¿dónde está la inteligencia del ser humano? Es como, no me importa la matanza, no me importa el maltrato, no me importa. Si tú no piensas como yo, te rechazo. Y luego, además, fíjate, al principio de la historia estaba diciendo que lo veían como una enfermedad. El ser gay. homosexual. Si hay una persona enferma, ¿por qué la golpearías? ¿Y por qué la rechazarías? Tienes toda la razón. O sea, si tienes cáncer no te voy a agarrar a golpes y te voy a echar a la calle. O si tienes diabetes, entonces si tienes esa disque enfermedad, ¿por qué lo rechazarías? No me entra en la cabeza, Sí, no. me súper enfurece. A mí me enfurece eso, me enfurece esta, fíjate, también había como esta de la familia tiene que ser papá, mamá e hijos. Hijos, sí. Y las miles de circunstancias que pasan en este mundo. Sí, siempre, todas las ¿no? cosas diferentes de O sea, eso no son aceptadas. entonces ya no son familia.
Entonces, el que perdió a sus padres y vive con la abuela ya no es familia. El que es homosexual ya no es familia. El que es lesbiana ya no es familia. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué No. nos pasa? Es que ahí es donde... Perdón, pero no. Desde No, mi ahí punto sí, de no. vista, pues, O la sea, verdad, todas las religiones Por eso lo que tu padre sacerdote amigo dice, o sea, por eso yo dije, es que es un hombre inteligente, que tú dijiste, Sí. es que es además pues una Sí. persona con muchos estudios, Sí. con mucho... Y entonces, Y dentro con de criterio, su... ¿eh? con Porque hay gente que tiene criterio. muchos estudios y no tiene criterio. Pero es que hay pocos, estoy regresando a la católica, pero hay pocos sacerdotes con tanta preparación que entonces tienen esta capacidad de tener un criterio y decir, no, no te equivoques, o sea, Dios es esto, el amor, el no sé qué, es esto, estos son los valores y estas son las formas y dentro de ellas cómo nos acomodamos. Y esta de Testigos de Jehová, yo también tengo la experiencia, no la experiencia, pero vaya, gente muy cercana que está en esa religión, pertenece a esa religión, sí son sumamente rígidos, sí son justo... Pero ¿por qué no qué cañón, festejarías porque no un puede- cumpleaños? No, porque no, porque es como, pues es pecado. No pueden celebrar, por ejemplo, nada de las costumbres del Día de Muertos. ¿Ni Navidad? El árbol de Navidad es pecado, poner un árbol de Navidad, porque entonces estás yéndote a otras costumbres y a otras creencias, y además creen que estás invocando energías o seres o no sé qué fregados diferentes de lo que ellos creen. Sí es una de las tantas, porque no es que sea la única, pero hay muchas que son como mucho más cerradas que otras y unas que se han ido abriendo poco a poco, porque a ver, gracias al Papa Francisco, pues ya el tema de ¿cómo es? LGBT. LGBT, disculpen ustedes, pero son muchas letras, se fue abriendo, ahorita vamos a ver cómo continuamos, ¿no? Pero esta religión en especial se fue abriendo, pero claro que es pecado ser gay, pero lesbiana, pero tener hijos fuera del matrimonio, tener sexo fuera del matrimonio, enseñar partes de tu cuerpo que no sea no sé qué. ¿no? Ya vamos avanzando. Ya pasamos de las calcetas. De las calcetas. pero me enoja. Yo lo único que digo es que ¿cómo vas a enseñar amor a través de la Sí, violencia? sí. ¿Cómo vas a enseñar tolerancia a través de la intolerancia? ¿Cómo puedes enseñar misericordia a través del juicio? O Sí. sea, eso sería cuestión de tener un poquito más de conciencia y cuestionar. Yo sí considero que las religiones separan más que unir, hoy en día por lo menos. No sé si siempre, tal vez. Como también. la lleves, ¿no? Yo creo también. Pero, Pero híjole. pues yo agradezco a estas personas valientes que nos compartieron sus casos. No es fácil hablar de estos temas. No. Pero pues... Pero como curiosamente... lo bueno es que a los 50 ya no somos ni santas ni perfectas. Exactamente, ya podemos hablar. Pues, Ya total. podemos hablar No, a mira, calzón quitado. Estoy segura que muchísimas de ustedes piensan muy diferente que nosotras, casualmente, porque no lo planeamos, pero los 3 casos nos hablaron de cómo la religión sometió e hizo sufrir a alguien o a familias. Y entonces sí nos lleva a cuestionarnos cada vez más, y yo sí me cuestiono y sí abiertamente dudo de muchas cosas y lo Ahora, sigo cuestionando y sigo buscando explicaciones. te voy a decir una cosa, Ale, también para no terminar el capítulo siendo fatalistas, que... Sí, ok. O sea, sí a mí, yo por ejemplo, fíjate que no rezo todas las oraciones que me enseñaron de niña, sí. pero sí rezo las que me hacen sentido. ¿No? Y sí rezar, no sé, un Padre Nuestro o el del Ángel de la Guarda, o sea, a mí me da genera, paz. sí, me genera esta sensación, porque yo sí creo hoy que hay muchas prácticas, hay muchos inclusive rituales que ayudan Claro. a bajar tu nivel de estrés, que ayudan a sentirte conectado, que ayudan... Eso, te ¿no? conectan. Te conectan con esta Sí. fuerza superior, Sí. la que sea. Sí. Y si realmente, fíjate, si yo así lo veo, si realmente te conectan con algo mayor, o sea, algo significativo y trascendente, lo que se siente para ti, para los Sí. demás, siempre te lleva a una buena práctica. Es decir, si te hace sentir
como amoroso, como ese amor por dentro, y te hace sentir con ganas de acoger a alguien, con ganas de ayudar, con ganas de servir, con ganas de dar, yo creo que es una buena práctica. Y ese, cuando menos en mí, pues es mi barómetro, es mi brújula. Muy buena brújula. Y si te está haciendo rechazar, odiar, señalar, juzgar. Y sobre todo pegarle a alguien y ser violento. Ahí está la brújula. Pues sería cuestión de cuestionarme. Sí. ¿Por dónde voy? ¿A dónde estoy caminando? Sí, ¿no? sí. Pero bueno, pues gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a todas esas mujeres valientes que nos han escrito, porque a veces también necesitamos un poquito de valor para echarle pluma. Y gracias por pedir permiso para compartir esos casos. Y recuerden que si quieren seguir escribiéndonos, nos escriban al podcast Ni Santas Ni Perfectas, podcast@gmail.com, al correo. Al correo. Y síganos en Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music. Denle like, píquenle a la campanita para que les sigan llegando los episodios y vayamos creciendo esta comunidad de mujeres pensantes, críticas y divertidas. Y a los 50. Y que no sean santas ni perfectas. Nos vemos para la próxima.